versículo 1 al versículo número 6. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, y has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá a tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. En esta mañana, hermanos, vamos a estudiar dentro de la serie de las excelencias del Dios admirable, y vamos, hermanos, a conocer al Dios omnisciente. Padre, bendice tu palabra, Dios, en esta tarde. Dice el salmista que aún no está la palabra en nuestra boca, y aquí, Dios, tú ya la sabes toda. Tú conoces, Señor, y sabes nuestras necesidades. Conoces, Señor, y sabes nuestras debilidades. Conoces, Señor, y sabes todo absolutamente de nosotros. Yo te pido, Señor, que en esta mañana uses tu palabra y que derrames tu presencia sobre nosotros y que derrames, Señor, tu gracia. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Desde el primer día que nuestro pequeño Iker entró a la escuela, nosotros estábamos preocupados, hermanos, por el desarrollo y la integridad de nuestro hijo, el cómo se iba a desenvolver. Yo creo que todo padre, cuando tiene su primer hijo y luego va a su primer día de clases, estás nervioso, estás preocupado, quieres que todo salga bien, no quieres que nada malo le pase. Y nosotros, hermanos, obviamente en su inocencia y en su edad, tratamos de inculcarle que aprendiera a tener un comportamiento adecuado dentro y fuera de la casa. Y al tratar de inculcarle eso, hermanos, mi esposa se le ocurrió la idea de enseñarle a nuestro hijo que nosotros íbamos a estarlo observando todo el tiempo, aunque él no nos viera. Y la manera que ella se le ocurrió de enseñarle a nuestro hijo que lo íbamos a estar viendo donde quiera que él estuviera, era diciéndole que ella tenía cámaras por todos lados. Era la centinela de mi hijo, ¿verdad? Y le dijo que había cámaras en todo lugar donde él estuviera y que nosotros nos íbamos siempre a dar cuenta de lo que él hiciera porque lo íbamos a estar viendo. Nuestro hijo crece y hace unas semanas atrás, hermanos, en un servicio de Uber me tocó llevar al director de su escuela. El director de su escuela iba con su esposa, que es maestra también, y gracias, hermano, y me tocó dejar a su
a su esposo, me tocó dejar al director en su otro trabajo, y de ahí me llevé yo a su esposa a la casa de ellos, y ya saliendo la plática me dijo, entonces usted es el papá de Iker. Y cuando ella me dijo eso, dije, algo no está bien, algo conoce, algo sabe. Y le dije, sí, yo soy su papá. Y me dijo, ande, qué bueno que lo veo porque le tengo que dar una queja. Y ahí va la queja, ¿no? Obviamente no le voy a decir, no sea chismoso. Luego abrieron los ojos como, a ver, ¿qué? No le voy a decir. Algo obviamente, hermanos, que cualquier niño comete, ¿no? Entonces me da santo y seña de las cosas, cómo pasó, qué sucedió, qué se dijeron, todo. Llego a mi casa y le digo a Iker, así y así pasó hoy en la escuela. Y se me queda viendo con unos ojos completamente abiertos y me dice, ¿cómo supiste? Y luego rápido me responde, ya sé, me viste por las cámaras. Hasta la fecha, mi hijo cree que hay cámaras. Y ahí de ustedes si lo desmienten. Hasta la fecha mi hijo cree que hay cámaras. Y no solo él ya persuadió a su amigo que tengo cámaras. Es que su amigo también me tiene miedo. Mis hermanos, Dios no necesita tener cámaras. Él es omnisciente. La omnisciencia significa que Dios sabe todas las cosas. Las reales, las posibles, todas por igual y sin tener que esforzarse. Y la omnisciencia, hermanos, resalta el amplio y gran conocimiento que Dios tiene de todas las cosas. Job 37:16 dice Eliú que el conocimiento de Dios es perfecto. 1 Juan 3:20 dice que Dios lo sabe todo. Y vea lo que el salmista David dice, hermanos, Salmo 139, por favor. Versículo número 17, vea cómo se expresa el salmista de este conocimiento tan grande que Dios tiene. Dice, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Vea lo que el salmista expresa, cuán grande es que, hermanos, es la suma de ellos. Si yo los enumero, se multiplican más que la arena. Hermanos, el conocimiento de Dios es tan amplio, es tan exhaustivo, es tan profundo, es tan infinito, hermanos, que nunca acabaríamos de conocer la mente que Dios tiene. Dios lo sabe todo. Y en eso se puede resumir la omnisciencia de Dios. Dios lo sabe y lo conoce todo. Este atributo, hermano, no solo presenta la idea de que Dios lo sabe todo, sino que Dios no necesita aprender de nadie. Dios no necesita un maestro, Dios no necesita un sabio, Dios no necesita alguien con más experiencia, Dios no necesita madurar, Dios no necesita desarrollar el intelecto. Hermanos, Dios no tiene dependencia de absolutamente nada. Él lo sabe todo, Él es Dios y fuera de Él, hermanos, no hay nadie que sepa todas las cosas. Isaías 40, 28, 29 dice, ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Él no desfallece, no se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Hermanos, no hay quien alcance el conocimiento que Dios tiene. Y ¿sabe qué, hermanos? Eso es lo que nos permite a nosotros como creyentes poder descansar a plenitud en Él. Que Dios, hermanos, sabe todas las cosas ocultas, las cosas que usted y yo ni siquiera nos imaginamos que existen. Dios no necesita aprender de nada de eso. Y la ventaja que tenemos, hermanos, es que nuestra fe descansa en un Dios que todo lo sabe. Incluso aunque yo no se lo diga. Incluso aunque yo no se lo muestre, incluso aunque yo no lo exprese, hermano, Dios sabe lo que hay, no solamente en el universo. Dios no solamente sabe lo que hay, hermanos, a través de la naturaleza, sino que Dios sabe lo que hay aún en nuestra propia vida personal. Algo de la teología, hermanos, y en este mensaje quise tomar un curso muy completo, es que la teología a veces se vuelve impersonal.
A veces es fácil estudiar un atributo de Dios y tener en la mente cómo se compone, cómo se define, el tener en la mente cómo Dios es, pero muchas veces ese conocimiento doctrinal de Dios se vuelve impersonal, solamente llena nuestra mente, pero hasta ahí. Pero hermanos, los atributos de Dios, los atributos en los que Dios se revela, se hacen personales porque es la manera en la que Él se manifiesta a nosotros. Y este salmo, Salmo 139, es un salmo que nos permite ver la omnisciencia de Dios en una forma personal y directa con nosotros. No encierra solamente a Dios a saber que Él sabe todas las cosas, sino que el salmista habla de Dios en forma personal, diciendo: Señor, yo sé que tú sabes todas las cosas, pero tú me conoces a mí. Tú sabes quién soy yo. Hermanos amados, podemos engañar al mundo, podemos engañar a nuestra pareja, podemos engañar a nuestros padres, pero a Dios jamás lo vamos a poder engañar. ¿Y sabe qué es lo mejor de todo, hermanos? Que podemos acercarnos a ese Dios omnisciente, que sabe todas las cosas, hermanos, que conoce todas las cosas, y que podemos acercarnos a Él, y que Él quiere y desea tener una comunión con nosotros. Ahora, dijimos que Dios, hermanos, no necesita tener comunión con nosotros. Él no lo requiere. Él no depende de nosotros para ser quien Él es. Él no se siente vacío ni solitario, sino que Él desea tener comunión con nosotros para bendecirnos a nosotros. ¿Qué Dios como es, hermanos? Siendo lo que Él es, siendo quien Él es, todavía desear tener comunión con nosotros para bendecirnos a nosotros. Es algo maravilloso. Y eso es lo que David, hermanos, en este Salmo 139 nos expresa acerca de la omnisciencia de Dios. Ahora, David nos va a presentar tres cosas que nosotros vamos a ver acerca de la omnisciencia de Dios. En primer lugar, hermanos, que el conocimiento de Dios es personal. Es personal. En segundo lugar, que el conocimiento de Dios es exhaustivo, profundo. Y número tres, que el conocimiento de Dios es infinito. Y estos tres puntos de la omnisciencia de Dios, David los aplica a su propia vida personal. En otras palabras, vamos a ver la omnisciencia de Dios aplicadas a nuestra propia vida personal. Miren en primer lugar, hermanos, Salmo 139, versículo 1 al verso número 4. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Primeramente, hermanos, el salmista David dice: tú me has examinado y conocido. Utiliza el pronombre tú para hablar, hermanos, o enfatizar la relación que existe entre Dios y el salmista. No dice, hermanos, no habla de Dios como un ser impersonal. Dice: Señor, tú directamente, al tratar conmigo, al ser de manera íntima en nuestra relación, tú sabes quién soy. Tú conoces mi caminar, tú conoces mi andar. Señor, nada de mi vida está oculta delante de tus ojos. Mi vida está expuesta delante de tus ojos. Y utiliza un término hebreo, el término conocido, el término hebreo yadá, que significa un conocimiento íntimo. No es un conocimiento meramente informativo, hermanos. No es un conocimiento impersonal, es un conocimiento de intimidad. Es un conocimiento que involucra todas las partes de nuestro ser en una relación afectiva con Dios. Es decir, que Dios no solo me conoce porque Él sabe las cosas, sino que Él me conoce desde el punto de vista personal y directo. Hermanos, el Señor nos conoce a cada uno de nosotros. Y déjeme decirle algo: Dios tiene planes exclusivos para cada uno de nosotros. Tiene planes para su iglesia en forma general, pero tiene planes para cada uno de nosotros de manera personal
y de manera directa. Y déjenme decirle algo, hermanos, ninguno de nosotros somos un accidente en esta tierra. Ninguno de nosotros somos un aborto en esta tierra. Ninguno de nosotros somos un error en esta tierra. Ninguno de nosotros carece de significado en esta tierra. Cada individuo, cada uno de nosotros ha sido conocido por el Dios mismo. Dios es nuestro creador. Que las circunstancias en las cuales muchos de nosotros nacimos no quiere decir que el plan de Dios se echó a perder. A final de cuentas, en su mente y en la mente y el corazón de Dios estábamos tú y yo. Y Dios tiene un plan directo con cada uno de nosotros. En Éxodo 33, por ejemplo, podemos ver el plan que Dios tenía para Moisés. En el Salmo 33, 12, Dios le dijo a Moisés, dice Moisés a Dios, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Hermanos, Moisés no fue escogido por Dios al azar. Moisés no fue escogido por Dios de una manera indirecta de Tin Marín. Dios fue escogido por Dios de manera directa, de manera personal. Y cada uno de nosotros, hermanos, al tener una relación con Dios, somos conocidos por Dios de manera directa y personal. Dios conoce cada una de las partes de nuestro ser. Y hay una relación de intimidad. Dios no necesita que le expliques más de tu vida. Dios no necesita que le hables de tu pasado. Dios no necesita que le hables de lo que has sufrido. Dios no necesita que le digas por qué eres así o qué fue lo que detonó en tu vida que hizo que fueras de la manera que eres, sino que Dios sabe qué es lo que ha pasado a lo largo de nuestra existencia, a lo largo de nuestra vida, y que a pesar de lo que hemos sido, a pesar de los errores y pecados que hemos cometido, Él quiere y desea tener una comunión con cada uno de nosotros de manera personal. No somos, hermanos, el resultado de un error. No somos el resultado de una equivocación. Fuimos planeados y diseñados en la mente de Dios. Por eso dice el salmista David, tú me has examinado y conocido. No hay nada que se le pueda decir a Dios de nosotros que Él ya no lo sepa. No hay nada que nosotros podamos decir de nosotros a Dios que Él no tenga conocimiento de lo que ha pasado. No hay nada que nosotros podamos decir, hermanos, o platicarle a Dios que Él ya no lo conozca. Pero cuando Dios nos pide que vengamos a Él y platiquemos con Él, no es para que Él se entere de lo que pasó, sino para que podamos relacionarnos con Él de una manera íntima. No es que Dios no sepa que usted necesita cosas. No es que Dios no sepa que usted está batallando con cosas. No es que Dios necesite saber cómo te sientes. Él ya sabe cómo te sientes. Él ya sabe por lo que usted está atravesando. Lo que Él quiere es que usted venga a Él para que usted pueda ejercitar la comunión con Dios de una manera íntima. Usted aprenda a confiar en Dios. Pero no porque Él no necesite. No porque Él esté carente de información. Decía un autor, hermanos, desconocido, ningún chismoso pudiera informar acerca de nosotros, ningún enemigo pudiera hacer que una acusación se mantenga, ningún pecado secreto pudiera descubrirse para avergonzarnos y revelar nuestro pasado, ninguna debilidad insospechada en nuestro carácter pudiera salir a la luz para apartar a Dios de nosotros, puesto que Él nos conoció perfectamente antes que nosotros lo conociéramos a Él y nos llamó hacia sí mismo en el pleno conocimiento de todo lo que estaba contra nosotros. Hermanos amados, Dios conoce y sabe lo que somos y quiénes somos. Dios no necesita que le demos una biografía de nosotros. Él sabe quién soy. Él sabe todo lo que yo hago, lo que hay en mi vida, en mi haber, alrededor de mí. ¿Y sabe qué, hermanos amados? Todos nosotros estuvimos en la mente y en los planes de Dios. Él tiene todo bajo su control. Pero no solo este conocimiento es personal. En siguiente lugar, mire versículo 2. Tú me has conocido mi sentarme y mi levantarme.
y has entendido desde lejos mis pensamientos. Note la palabra, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. En el verso 1 dice, tú me has examinado y conocido. Hermanos, la palabra examinar literalmente significa escarbar, hurgar, penetrar hasta lo más profundo de un lugar. En este caso, hermanos, el salmista nos presenta no solo que el conocimiento de Dios es personal, sino que el conocimiento de Dios es exhaustivo, es profundo, es más allá de lo que nosotros podemos llegarnos a imaginar. Y el salmista dice, Señor, tú sabes todo de mí, sabes hasta las cosas más profundas que hay en mi ser, aún las cosas que yo mismo puedo desconocer de mi propia persona. Queridos hermanos, Dios sabe hasta lo más profundo que hay en nuestro ser. Y no hablo solamente, hermanos, de nuestra composición anatómica. No hablo solamente, hermanos, de nuestro diseño. No hablo solamente de la parte material que hay en nuestro cuerpo. Él conoce todo acerca de nosotros, desde cómo pensamos, desde cómo sentimos. Hermanos, Él conoce todo lo que tenga que ver con nosotros de manera interior y también de manera exterior. Él sabe cuántos cabellos hay en mi cabeza, pero también sabe cuáles son las intenciones del corazón. Hermanos amados, lo que el salmista quiere expresar es que para Dios no existe parte de nosotros que Él no conozca. Estamos delante de un Dios que todo lo sabe. Y eso, hermanos, nos debería de llevar no a vivir, hermanos, una vida ligera en nuestra vida cristiana. Eso nos debería de llevar, hermanos, a vivir una vida santa. Eso nos debería de llevar a vivir una vida piadosa. Eso nos debería de llevar a no vivir una vida de hipocresía religiosa. Dios lo sabe todo, hermanos. Dios lo sabe todo. Ahora, vamos a ver, hermanos, en qué áreas este conocimiento exhaustivo de Dios se ve. En primer lugar, hermanos, Dios conoce exhaustivamente nuestras circunstancias. ¿Qué quiere decir esto? Dios conoce profundamente las cosas que nosotros hemos vivido y hemos pasado a lo largo de nuestra vida. Hermanos, muchos de nosotros venimos de un trasfondo. Muchos de nosotros venimos de un contexto, muchos de nosotros vivimos cosas en nuestra infancia, vivimos cosas en nuestra juventud, vivimos cosas en nuestra vida de casados, hemos pasado por cosas que aún yo creo, hermanos, y si somos honestos, hay cosas que yo creo que aún ni nuestro cónyuge sabe de nosotros. Pero déjenme decirle una cosa, hermanos, Dios sí lo sabe. Dios sí sabe todo eso. Dios no está ajeno a las circunstancias. Hay gente que ha pasado por sucesos, hermanos, tan dolorosos en su infancia y dice, Señor, pero ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios cuando esto me pasó? ¿Dónde estaba su presencia? Pues no que Él lo sabe todo. Dios ya sabía que esto me iba a pasar. Dios ya sabía que yo iba a batallar con esto. Hermanos, el problema es que nosotros creemos que el hecho de que Dios sepa todas las cosas, Dios tiene que actuar como si fuera un superhéroe que va a venir a obrar para cuando hay una delincuencia. Hermanos, Dios le ha dado al hombre libre albedrío. Y el hombre, dice Romanos, que ha decidido darle la espalda a Dios. El hombre ha decidido rechazar a Dios. El hombre está envanecido en sus pensamientos. El hombre está envanecido en su manera de vivir. Y tristemente, hermanos, al hombre rechazar a Dios, dice la Escritura que Dios quitó todos los frenos morales, los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y toda esta maldición, todas esas consecuencias, todo eso que se vivió en esa infancia, todo ese daño que el hombre ha hecho, no es más que el resultado de la ausencia de Dios. No es que Dios no vaya a operar o trabajar. Hermanos, el Señor, lo mejor que nos pudo haber pasado en la vida es haber conocido que Cristo nos amó y dio su vida por nosotros, y mi vida cobró valor. Pero cuando el hombre ha rechazado a Dios y el hombre ha puesto una barrera con Dios, no puede exigir que Dios opere en él solo cuando él requiera auxilio.
Hermanos amados, Dios quería tener una comunión con el hombre, pero el hombre prefirió su propio pecado y hubo una enemistad entre Dios y el hombre. Pero Dios nunca estuvo ajeno a lo que nos sucedió. Dios sabe lo que hemos pasado. Y hoy en su gracia nos proporciona a través de su palabra los medios para poder salir adelante. Porque ya no depende de lo que vivimos. Ya no depende de lo que nos hemos afrontado. Ahora depende de que su gracia opera en nosotros. Ahora toda la maldición en Cristo se convierte en una bendición. Dios conoce todo de nosotros. Dios sabe todo, hermano. No solamente nuestras circunstancias. Mire Salmos 44, 21. ¿Qué es lo que Dios también conoce profundamente? ¿Qué es lo que Dios también conoce de manera exhaustiva? Mire Salmos 44, 21, por favor. Salmos 44, 21. Salmos 44, 21. Dice la Biblia, versículo 20, si nos hubiéramos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a dioses ajenos, ¿no demandaría Dios esto? Porque Él conoce, ¿qué, hermanos? Los secretos de ¿qué? Del corazón. Él conoce aquellas cosas que en tu corazón están con candado, que aún nosotros hemos querido bloquear. Hermanos, mire, hay cosas en nuestra vida que hemos querido ponerles un candado. Hay cosas en nuestra vida que decimos, esto ya no vale la pena volverlo a sacar. Esto ya no vale la pena volverlo a abrir. Yo lo bloqueé, yo lo quise olvidar, yo lo enterré. Hermanos, el problema es que cuando nosotros creemos que hacemos esto, estamos sanando y nos estamos haciendo más daño. Al contrario, hermanos, no se trata de ocultar lo que hemos vivido, se trata de confesar y declarar lo que hemos atravesado para que nuestras almas puedan ser sanadas. Pero déjeme digo algo, hermanos, no hay nada que Dios no conozca de usted. Hasta sus íntimos secretos Dios conoce. Él no desconoce nada de esto. Dios siempre tiene la premisa de la noticia de lo que le pasa en su vida. Dios siempre se enterará de lo que usted hace en su vida. Dios siempre tiene en la primera plana la noticia de lo que usted hizo en su día. Dios conoce hasta nuestros más íntimos secretos. Dios conoce la totalidad de nuestras actividades y de nuestras acciones. Dios conoce todo lo que hacemos durante el día. Mire lo que dice el Salmo 139, regresemos ahí al versículo número 2 y 3. Dios conoce la totalidad de lo que hacemos en el día a día. No hay día, hermanos, escuche, no hay día que Dios nos quite los ojos de encima. No hay día, no es como el papá que deja a su hijo ahí en la guardería y por un momento se descuida, se distrae y ya no sabe qué está pasando en ese lugar. No es como el papá o la mamá que llevan a su hijo a la escuela y no saben qué está sucediendo en ese lugar, qué está pasando, qué está sucediendo en la vida de ese pequeño. Hermanos, Dios no quita su mirada ni su conocimiento, queda olvidado de lo que nosotros hacemos en el día a día. Es como si Dios tuviera sus ojos fijos de nosotros todo el tiempo. Mira lo que dice Salmos 139, 2 y 3. Dice, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. El término sentarme y levantarme es un término que alude, hermanos, a las actividades y a las acciones que se hacen durante el día. ¿Recuerda usted? La Biblia dice que repetirás este libro de la ley a tus hijos y hablarás de ellos estando en tu casa, por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Eso quiere decir que a lo largo de tu día a día, a lo largo de tus actividades, a lo largo de tu vida, tú debes de estar repitiéndole a tus hijos la ley de Dios. En el Deuteronomio lo menciona así. Y en Salmo 139 dice que Él conoce nuestro día a día, desde que me levanto hasta que me duermo. Todo lo que sucedió en ese día, lo visible y lo invisible, Él lo conoce todo. Él sabe con qué intenciones hacemos las cosas. Él sabe con qué propósito hacemos las cosas. Él sabe
¿Cuál fue la motivación que nos llevó a hacer esas cosas? Él vio tus actividades. Él supo por qué hiciste lo que hiciste. ¿Sabes qué es lo que hace el conocimiento de Dios más hermoso para nosotros? Que no hay cosa que nosotros estemos pasando que Él no esté identificado con ellas. Y no porque Dios tenga ese tipo de debilidades, pero dice la Escritura que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros, pero sin pecado. Al tener a un sumo sacerdote como Cristo que experimentó lo que nosotros hemos experimentado, hermanos, le hace aún a Él conocer la vulnerabilidad de nuestro día a día, la fatiga y el cansancio que hay en el día a día. Pero más de conocer nuestro día a día, nuestras actividades, nuestras amistades, lo que hacemos en el trabajo, lo que hacemos en la escuela, lo que estamos haciendo en un horario laboral, Él conoce las intenciones del corazón. Y esta es la que le gana a todas, porque es las intenciones del corazón las que nos motivan a obedecer o a desobedecer, a tomar o no tomar ciertas decisiones. Muchas veces, hermanos, en el transcurso de la vida cristiana se satanizan cosas, actividades, trabajos. A veces muchos predicadores ven el trabajo como si fuera un pecado trabajar. Es que ese trabajo te está haciendo, como si el trabajo fuera pecaminoso. Ahora, claro que hay trabajo que puede ser pecaminoso, y más si tiene que ver con un delito. Pero no es que el trabajo sea pecaminoso. Trabajar conduciendo un coche, trabajar vendiendo comida, trabajar construyendo edificios. No es que el trabajo es pecaminoso. Lo pecaminoso, hermanos, son las intenciones del corazón con las cuales hacemos ese trabajo. El propósito con el cual estamos haciendo estas cosas, la intención por la cual yo estoy comprando, la intención por la cual yo estoy vendiendo, la intención por la cual lo que me está motivando a hacer ese trabajo. Y son esas cosas las que Dios conoce de manera exhaustiva. No es que el trabajo, hermano, sea pecado contra Dios, son las intenciones. Y muchos trabajan no para sus necesidades, sino para enriquecerse. Y hacen del trabajo un ídolo, y eso es lo que Dios condena como pecado. No es que el fútbol sea un pecado. El problema es cuáles son las intenciones del corazón respecto a un deporte. El problema, hermanos, tiene que ver más a fondo con esto. Tiene que ver con lo que hay en nuestro interior. Tiene que ver con lo que hacemos. Y mira, hermanos, Dios sabe cuando somos genuinos y cuando somos falsos. Dios sabe cuando venimos con una adoración verdadera y cuando venimos en un estado de religiosidad. Dios sabe con qué intenciones usted hace lo que hace, incluso aunque tenga que ver para la gloria de Dios, aunque tenga que ver en la iglesia, aunque tenga que ver en lo religioso. Dios sabe por qué y cuándo y con qué intención usted está haciendo todas las cosas. Dios conoce las intenciones de nuestro corazón de manera exhaustiva. Y la Biblia dice que todas esas cosas serán pasadas por el fuego, y ahí se verán reveladas, manifestadas las verdaderas intenciones de nuestro servicio a Dios. Mira, hermanos, es el corazón. Es la parte de nuestro alma, la parte interna de nosotros, la que puede determinar que algo sea pecaminoso o no lo sea. Porque una persona puede incluso pasar toda su vida en la iglesia, pasar toda su vida, incluso predicadores pueden estar detrás de este púlpito enseñando la Biblia, pero si la intención del corazón es contraria a la gloria de Dios, algo anda mal, aunque la actividad esté bien. Yo puedo predicar con la intención de ser alguien popular y reconocido y por propia vanagloria a través de algo bueno. Usted puede servir por vanidad y vanagloria aunque esté haciendo algo bueno, pero la Biblia dice, hermanos, que Dios dará las recompensas conforme a las intenciones del corazón. ¿Y sabe qué, hermanos? Dios conoce eso. Eso que usted hace en secreto, eso que usted hace en su vida privada, la razón por la que usted hace las cosas, Dios las conoce.
¿Y sabe qué es lo que intentamos hacer muchas veces nosotros, hermanos? Justificar lo que hacemos como si a Dios le pudiéramos hacer cambiar de opinión. Le llamamos dar explicaciones. Queremos a Dios darle explicaciones. Mira, Señor, es que lo hice, pero tú sabes que lo hice por esto. Y Dios dice, mi hijo, yo te conozco. Tú a mí no me puedes engañar, tú a mí no me puedes manipular, tú a mí no me puedes terapiar, tú a mí no me puedes decir algo que estoy viendo, que sé quién eres. Yo te diseñé, yo te creé, yo te observo todo el día, yo te veo tu entrar y tu salir, y eso que tú estás diciendo es una completa y rotunda mentira. ¿Y sabe qué dice la Escritura, hermanos? Que Dios no puede ser burlado. Él conoce las intenciones del corazón. El salmista David dice, tú te das cuenta desde lejos mis intenciones, mis pensamientos. Él sabe por qué hacemos las cosas. En Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hermano, tienes que entender que tu alma delante de Dios está completamente desnuda. Dios no tiene capas encima de ti. Él no te ve con esas capas que tú pones. Podemos fingir ser espirituales, podemos fingir amar a Dios, podemos fingir amar a nuestro prójimo, pero a Dios no lo podemos engañar. ¿Sabe qué es lo que hace esto peligroso? Que incluso nosotros mismos muchas veces estamos completamente engañados con nuestras propias mentiras. Estamos creyendo que somos alguien, que Dios dice, es que no eres esto, tú no eres así, tú no hiciste las cosas con esto, y aún nosotros estamos cegados creyendo que lo hicimos con buena intención. Pero cuando su palabra nos revela las verdaderas intenciones del corazón, es cuando nosotros caemos de rodillas y decimos, Señor, perdóname, he sido un hipócrita. No hay nada peor, hermanos, que el autoengaño. No solo Dios escudriña las intenciones del corazón, también escudriña exhaustivamente los pensamientos de cada ser humano. Cuando hablamos de pensamientos, hermanos, no solo nos referimos a las cosas que pasan por la mente, sino a los propósitos, a las metas que nosotros planteamos a lo largo de nuestra vida. Mire lo que dice Génesis 6, hermanos, versículo 5, por favor. Dios conoce los pensamientos de cada uno de nosotros. Mire lo que dice Génesis capítulo 6, versículo 5. Génesis capítulo 6, versículo número 5. Dice la palabra del Señor así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, ¿qué, hermanos? Era de continuo solamente el mal. Salmo 94:11 dice: Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Primera de Crónicas 28:9 dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. La palabra intento que utiliza Proverbios habla de algo que tiene propósito. Él conoce cuáles son los propósitos por los cuales hacemos las cosas. Hermanos, no es que el trabajar sea un pecado. ¿Cuál es su propósito al hacerlo? ¿Cuál es su intención al hacerlo? Eso que haces te lleva a glorificar a Dios, te permite tener una mente y corazón entregado a Dios, o lo estás haciendo por el simple hecho de querer ganar más de lo que tienes. ¿Qué es lo que te hace levantarte de mañana? ¿Qué es lo que te hace aguantar esa jornada de 12 horas? ¿Cuál es la motivación de tu corazón?
Hermanos, hay mucha gente que solamente trabaja para tener más y más, no por necesidad. Y pensamos que Dios se justifica y decimos, Señor, es que tú sabes que tengo necesidad. Hermanos, todos tenemos necesidad. ¿No será más bien que, como dice el apóstol Pablo, no hemos aprendido lo que significa contentamiento? ¿No será que no hemos aprendido lo que significa tener contentamiento con lo que tenemos ahora? ¿No será que en su deseo pecaminoso humano de querer tener más allá de lo que usted puede pagar, adquirir una prenda que solamente le da a dar una marca o un estatus social? ¿No será que la intención por la cual usted está así es porque usted busca tener algo más en este mundo que de lo que usted es? ¿No será que hay una insatisfacción en su vida? Hay un sentimiento de fracaso en su vida por no haber adquirido lo que otros tienen. Hermanos, es que cuando vengamos a Dios, presentémonos como somos en verdad. Presentémonos como somos en verdad. No vengamos a Dios con una careta diciendo, Dios, este soy yo, cuando Dios sabe lo que soy. Dios nos tiene que confrontar como confrontó a Jacob. ¿Cómo te llamas? Soy un usurpador, soy Jacob, usurpador, engañador. Ese es mi nombre. Ese soy yo, Señor. A ti no te puedo mentir, a ti no te puedo engañar, a ti no te puedo terapiar, a ti no te puedo manipular. Tú sabes cuáles son mis metas. Y muchas de mis metas no son ni tu gloria, ni tu nombre, ni tu obra. Es mi gloria, es mi nombre y es mi sustentabilidad humana. Incluso hasta cuando oramos, las intenciones no son correctas. ¿A poco hasta en la oración puede haber intención incorrecta? Por eso Cristo dijo, y cuando oren no sean como los hipócritas. Ellos aman orar parados frente a las sinagogas para ser vistos de los hombres. Cristo está desnudando las intenciones de los fariseos y los exhibió públicamente. Incluso podemos aparentar una religiosidad con un propósito malo. Pero no solamente Dios conoce exhaustivamente esto, hermanos, sino que Dios también conoce hasta dónde nosotros podemos resistir las pruebas. Dice la Escritura que Él no nos dará algo que nosotros no podremos resistir. Job 23:10 dice, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Hermanos, Él sabe lo vulnerables que somos. Y Él sabe que tenemos un límite. Él sabe que tenemos un límite. Déjeme mostrarle un ejemplo sencillo. Las hermanas utilizan algo para agarrarse el cabello, que se llaman las mentadas ligas del pelo. Unas liguitas así como chiquititas negras, ¿verdad? Chiquititas negras. Las venden en cajita y tienen como 20,000 liguitas. Ni las usan, pero ahí están las liguitas, ¿no? Esas ligas no están diseñadas como otro tipo de ligas que se utilizan para amarrar billetes o las que usamos en los folletos. Esas ligas tienen una capacidad de resistencia que cuando tú las estiras, tienen un nivel de soporte y de aguante. Pero estas liguitas del pelo, pequeñitas, chiquititas, de colores, tú las estiras y se truenan inmediatamente. No tienen una capacidad de resistencia al estirar, como lo tiene una liga que se utiliza para los billetes. No sé cuáles son los nombres, hermanos. Hermanos, el Señor sabe hasta dónde nosotros vamos a poder resistir. Él sabe hasta dónde nosotros vamos a poder aguantar. Y dice la Escritura que Él no nos va a poner en nosotros algo para llevarnos al punto de la destrucción. Pero si el Señor está estirando esa liga, y a lo mejor al estirar esa liga parece que nuestro ánimo y nuestra fortaleza se va a desgastar, hermanos, el Señor dice, sí, yo tengo que estirar esta liga, yo tengo que probarte, yo tengo que enseñarte a madurar, yo tengo que enseñarte, pero esto que te estoy poniendo es porque tú lo puedes soportar, con mi ayuda lo vas a poder soportar. Hermanos, el Señor no va a estirar más allá de lo que nosotros no podemos, hermanos.
Por eso las cosas que el Señor permite en nuestra vida debemos de tomarlas. Si nos duelen, si nos causan pesar, si son cosas que nos lastiman en su momento, pero confiamos en que Él nos va a dar siempre lo que yo puedo soportar. El Señor no nos va a destruir, nos va a capacitar, nos va a brindar su gracia para soportar ese estiramiento. Dios le dijo eso a Pablo: mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. Hermanos, lo que Job pasó, ningún otro personaje en la Biblia lo pasó similar. Imagínate perder tus hijos completamente, tus bienes, quedarte en la miseria, en la pobreza, y luego todavía añadido a eso una enfermedad como la sarna maligna que tenía Job, donde la gente lo declaraba inmundo, nadie se acercaba a un leproso. Tu piel abierta, tu piel hendida, tu olor a putrefacción, quizá la piel agusanada, rascándote con tiestos para tratar de quitarte la comezón en la soledad, abandonado por tu esposa. Tus amigos están hablando que es por tu pecado que estás así, y estás en un estado de soledad y vulnerabilidad. ¿Quién, humanamente hablando, tiene la capacidad de resistir eso? Pero la gracia de Dios nunca faltó, y su conocimiento, hermanos, Él sabe hasta dónde nosotros podemos estirar. Y Job fue considerado un ejemplo de paciencia. ¿Quién podría aguantar semejantes cosas? A veces nosotros creemos que no resistiríamos semejantes cosas. A veces vemos la persecución de la iglesia y decimos: no, yo no creo aguantar semejantes cosas. Hermanos, es que no fueron la fuerza de ellos, fue la gracia de Dios en ellos. Pero Él sabe hasta dónde. Él no nos dará más de lo que no pueda resistir. El salmista dice: ni siquiera todavía pronuncio una sola palabra, y tú sabes qué es lo que voy a decir y con qué intención lo voy a decir. Decimos por ahí, hermano: no, pues nada más lo pensé o lo dije. No más lo pensé, pero no lo dije, así que no es pecado porque no lo dije. Hermanos, el problema es la intención con lo que nosotros pudimos haberlo hecho. ¿Recuerdas tú lo que Cristo dice? Oíste que fue dicho: no cometerás homicidio, pero yo os digo que cualquiera que aborrece a su prójimo es culpable de homicidio. Es que a Dios no le importa que lo hagas de manera exterior, sino la intención con que lo vas a hacer. Y Cristo dice: no necesitas empuñar un arma y clavársela a tu prójimo. Si hay odio contra tu prójimo, si aborreces a tu hermano, delante de mí eres un homicida. Tu intención es lastimar a tu prójimo. Hermanos, ¿cuál es la intención a veces con las que decimos las cosas? Pero ¿sabe qué? Dios todo eso lo conoce. Dios sabe lo que usted hace en privado. Dios sabe lo que usted hace en su trabajo. Dios sabe con qué ojos, con qué mente, con qué postura, con qué formas miras, hablas, tratas a una persona. Dios sabe con qué intención estás aquí. Dios no puede ser burlado. Y por último, hermanos, el conocimiento de Dios es infinito. Vea lo que dice el 139 del Salmos, hermanos, verso 5. Salmo 139, versículo 5. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Mira lo que dice el texto: alto es. No, ¿qué, hermanos? No lo puedo comprender. Es el asunto, hermanos, es que el hombre no puede entender la mente de Dios y jamás la va a entender. Jamás vamos a llegar a una comprensión completa de cómo es Dios, hermanos, y ese es el problema, y lo he repetido por sermones anteriores y lo vuelvo a repetir. Hermanos, al no entender cómo es Dios, queremos entenderlo como nos entendemos a nosotros mismos, y pensamos que Él actúa como actuaría yo. Jamás Dios va a actuar como actuaríamos tú y yo. Jamás. Su conocimiento, su omnisciencia no solamente es personal, no solo es exhaustiva y profunda, es infinita. No tiene límites, no tiene un margen. Dice el salmista: tú detrás y delante me rodeaste. En otras palabras, lo que dice es: tú me has
envuelto, tú me tienes cercado, me tienes rodeado, me tienes como en la palma de la mano. No hay un lugar, no hay un lugar, no existe una mente, no hay algo que Dios no pueda llegar. Dios llega en todos los lados del universo. Estoy en la iglesia, aquí nadie va a saber lo que estoy pensando. Dios sabe lo que estás pensando. No hay un lugar donde tú te puedas esconder de la mente de Dios. Más adelante habla un poco de su omnipresencia que veremos después. Pero hermanos, no puedes evitar que Dios no sepa lo que estás pensando, aún en esos momentos en los que tú estás ido. No sé si a alguno de ustedes les ha pasado, o nada más a mí me pasa. Estoy haciendo algo y de repente mi mente se va. No en un estado de loquera, sino empieza a pensar un montón de cosas y se va a la mente, al grado de que perdemos la noción de lo que estamos haciendo. Bueno, aún en ese momento en el que la mente se va, no hay un lugar donde tu mente escape de la mente de Dios, hermanos. Todos los pensamientos que circulen, todos están cercados. Todo está en la palma de su conocimiento. No hay un pensamiento que Dios no haya visto, que Dios no sepa. Su conocimiento es infinito. Por eso la Biblia dice: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tienen necesidad antes de que vosotros le pidáis. Él conoce anticipadamente nuestras necesidades. Por eso dice la Biblia que el Espíritu Santo nos puede ayudar en nuestra debilidad. Pues ¿qué habremos de pedir como conviene? No lo sabemos. Aun cuando venimos en oración y no sabemos por qué pedir, el Espíritu Santo nos ayuda aún en eso, a pedir conforme a su voluntad. Aún lo que yo no sé, Él sí lo puede hacer. Hermano, me quedo sorprendido. Hay ocasiones en las que yo no oro por ciertas cosas. Sinceramente hay cosas en las que yo no oro. Por ejemplo, yo no oro. Yo cuando oro en mi vida de oración, yo no pido porque Dios me provea algo. Yo no pido que Dios me provea cosas. Yo no estoy diciendo: Señor, provéeme esto, provéeme aquello. Yo nunca he pedido nada para mí. Nada, hermano, nada. Yo cuando voy a Dios, oro por la iglesia, oro por mi esposa, por mis hijos, por las provisiones de ellos, oro por las provisiones de ustedes, oro por el mundo, oro por muchas cosas. Pero nunca he orado que Dios me provea algo de manera material. Nunca. Pero es hermoso saber que cómo Dios provee cosas que yo sé que necesitaba, pero que nunca había pedido. Y eso me deja ver, hermanos, que Dios tiene conocimiento de lo que yo necesito, aunque yo no se lo diga. Y es maravilloso ver cómo Dios provee. Y le di, la otra vez, hermanos, quién sabe qué estaba haciendo allá atrás, y yo le iba a dar dinero a alguien, creo que a Jonathan le di dinero, no me acuerdo, la semana pasada para comprar un pollo, y saqué mi cartera de la América, la que me regaló Pablito en mi cumpleaños. Y pues ya sabrá, ¿no? Toda la bola de incircuncisos: pastor, ¿qué es eso? Toda la bola de corruptos, pecadores: no, pastor, ¿esa cartera qué? Y empezaron a decir: ¿qué, pastor, esa cartera qué? Otros me dijeron: ¿esa cartera qué, pastor? Mire, no se ve bien con usted de vestir y esa cartera. Los que no les importa el deporte, ¿verdad? Y yo ni oré, hermano. Yo dije: Señor, sí es cierto, me hace falta una cartera. Así nada más dije. Le dije: esposa, me hace falta una cartera, mi amor. A ver, ¿cuándo corto una flor de tu jardín? Y la semana pasada llegó el hermano, esta misma semana, estos días, el miércoles creo fue, llegó César y me dijo: tenga, pastor. Y me regaló una cartera de piel negra como el alma de Rigo. Y ¿sabe que cuando vi esa cartera y la abrí y empecé a cambiar todas mis cosas de una a otra, le dije: Señor, gracias porque aún y las cosas que yo te pido, aún las cosas que parecen chiquititas, tú las tienes en tu mente y en tu ser. Hermanos, una cartera. Podría ser insignificante, pastor, no se la pudo comprar usted. Hermanos, el hecho es que Dios conoce aún hasta esos pequeños gustitos que hay en nuestro ser, y sin tener que decirlo, Él ya sabe. Él es un padre que está pendiente de mí. Como cuando usted va y dice: mi hijo no tiene zapatos, mira la ropa de mi hijo, mira qué tan mal está vestido, ay, ya tengo que comprarle zapatos. Bueno, el Padre Celestial no necesita que yo se lo dijera. Él sabe de qué cosas yo tengo necesidad antes que se la pida. Pero por eso Cristo dice: hijos míos, no se afanen, yo sé que les falta. Y si yo no les he dado esto, es porque yo sé que no les hace falta.
Qué hermoso es saber que tengo un Padre pendiente de mí, aunque yo no le diga. Ahora debemos orar y decírselo. Él quiere que se lo digamos. Pero aunque así no fuera, ese Padre Celestial siempre está pendiente de mí, de ti, porque es omnisciente. Termino con esta frase de uno de mis autores favoritos, A.W. Tozer. Dice: Dios conoce de manera instantánea y sin esfuerzo alguno toda la materia y todas las materias, toda la mente y todas las mentes, todo el espíritu y todos los espíritus, todo el ser y todos los seres, toda la creación y todas las criaturas, toda la pluralidad y todas las pluralidades, toda la ley y todas las leyes, todas las relaciones, todas las causas, todos los pensamientos, todos los misterios, todos los enigmas, todos los sentimientos, todos los deseos, cuanto secreto no haya sido pronunciado, todos los tronos y las dominaciones, todas las personalidades y todas las cosas, visibles e invisibles, en el cielo y en la tierra, el movimiento, el espacio, el tiempo, la vida, la muerte, el bien, el mal, el cielo, el infierno. Dios lo conoce todo. Y si Dios lo conoce todo, y si Dios sabe todo de nuestra vida, ¿por qué nos preocupamos entonces? Y si Dios conoce todo y Dios conoce toda nuestra vida, ¿por qué entonces no vivimos como Él quiere que nosotros vivamos, sabiendo que a final de cuentas Él sabe todo? Vamos, hermanos, cuando nosotros en nuestro día a día siempre estemos conscientes de que Él lo conoce todo, no vamos a cuidarnos de los líderes religiosos, no vamos a cuidarnos de lo que la gente piense de nosotros. Vamos a vivir conscientes de su bendita presencia y que no hay para dónde me haga. Él siempre está viendo y conociendo lo que yo soy. Mejor deberíamos venir en reconocimiento y decir: Padre, tú conoces quién soy, aquí estoy. Perdóname, límpiame, úsame. Pero que mi corazón verdaderamente sea íntegro. La integridad no solamente tiene que ser delante de la gente, la integridad tiene que ser delante del Dios omnisciente. Solo Él puede decir si somos íntegros o no somos íntegros. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Dios lo dijo al tanteo? ¿Lo dijo porque alguien se lo dijo o lo dijo porque Él lo veía en Job? ¿Qué ve Dios en ti? ¿Qué ve Dios en mí? Puestos de pie, hermanos, vamos a orar. El Dios omnisciente es un Dios personal que tiene comunión con nosotros.